Muy buenas tardes, bienvenidos a esta clase en UNIR sobre convivencia escolar desde una perspectiva inclusiva y democrática. Vamos a contar esta tarde con la doctora Verónica López, que es psicóloga de la Pontificia Universidad Católica de Chile y doctora en psicología por la Universidad Autónoma de Madrid. Es profesora titular, además, de la Escuela de Psicología de la Pontificia Universidad Católica Valparaíso y allí mismo dirige el Centro Edu Inclusiva y también el programa de apoyo a la convivencia escolar PACES. Verónica, además, ha sido directora del programa de doctorado en psicología y además ha sido editora general de la revista Psicoperspectivas. Ella cuenta con más de 60 publicaciones, artículos científicos y además ha coeditado 3 libros en relación a estas temáticas que son de nuestro interés, que están vinculadas a convivencia escolar, a violencia escolar y también a inclusión educativa. Para nosotros es muy interesante la visión que la doctora López nos puede presentar, que es una panorámica respecto a las políticas de convivencia escolar en la región de América Latina y el Caribe y también de los modelos de gestión de convivencia escolar que estos están ofreciendo. Así que solamente me queda darte la bienvenida, Verónica, agradecerte muchísimo tu participación en esta sesión y para no quitarte un minuto, darte la palabra. Muchas gracias, Noemí. Gracias a ti y a UNIR por la posibilidad de compartir con ustedes hoy día algunos resultados de nuestras investigaciones como equipo PACES y como equipo del Centro Edu Inclusiva, que es un centro financiado con fondos públicos, un centro de excelencia en investigación. Para comenzar esta presentación, quiero compartir con ustedes un breve video animado que resume los resultados de una investigación de 4 años financiada por Fondesit, de la cual yo fui investigadora responsable. Adelante, por favor. En Chile, en la época de la colonia, muchos profesores y directores en las escuelas propinaban golpes y humillaban públicamente a los estudiantes como forma de castigo. Era algo común y considerado normal. Los avergonzaban con bonetes y golpeaban con chicote, látigos y palmetas de madera. Hacían al estudiante pararse mirando a la pared o sentarse en medio del patio para demostrar frente a todos que era castigado. Con el tiempo se fueron suprimiendo los castigos corporales en varias partes del mundo. En 2010 eran 15 los países de América Latina y el Caribe con leyes que prohíben explícitamente el castigo corporal en las escuelas. Y en 2020 esta cifra aumentó a 21. Es decir, hoy, en nuestra región, el 63% de los países cuenta con este tipo de legislación. Sin embargo, aún es frecuente que profesores hagan salir de la sala a estudiantes con mal comportamiento. Esta también es una forma de castigarlos al restarle tiempo para aprender y convivir con sus compañeros. Además, es más probable que esos estudiantes sean finalmente suspendidos y luego expulsados de la escuela. El problema es que en esta sociedad está instalado el hábito de castigar. Algunos adultos aún piensan que es una buena manera de educar. Incluso estudiantes a veces piden un duro castigo para quienes se portan mal. A este tipo de acciones las llamamos prácticas de disciplina punitiva. En Chile, 2 de cada 10 estudiantes han sido afectados por algún tipo de práctica de disciplina punitiva en los últimos 2 años. Las prácticas punitivas más frecuentes son múltiples anotaciones negativas, prohibición de participar en una actividad de clase o extraescolar, cambio de curso, suspensión, matrícula condicional, expulsión. Las prácticas punitivas son mucho más frecuentes en escuelas de menor nivel socioeconómico y quienes más las reciben son estudiantes varones, repitentes, inmigrantes y aquellos con síndrome de déficit atencional. Así lo constatamos en un estudio que realizamos con información proporcionada por cuestionarios del CIMSE. También pudimos ver que aquellos estudiantes cuyas familias o cuidadores creen que asistir a la escuela es una pérdida de tiempo, tienen entre 1 a casi 4 veces más probabilidad de experimentar suspensiones, intentos de expulsión o condicionalidad de matrícula. Lo que se enfrenta es un problema social que afecta con mayor intensidad a quienes ya sufren desigualdad
y discriminación. En nuestra investigación encontramos que las escuelas que aplican más prácticas de disciplina punitiva tienen peor rendimiento académico y sus estudiantes ingresan menos a la educación superior. Estas prácticas también impactan negativamente en las relaciones entre profesores y estudiantes y en la percepción de justicia en la escuela. Y todo esto se cruza con prácticas que segregan a los estudiantes entre escuelas o al interior de ellas. Por ejemplo, poniendo barreras de ingreso para que los estudiantes sean lo más parecidos entre ellos u ordenando cursos por el rendimiento o el comportamiento de sus estudiantes. Si bien profesores y directivos han ido encontrando otras maneras de resolver conflictos, como escuchar a sus estudiantes y llegar a acuerdos, necesitamos conversar sobre formas de convivir en las escuelas, colegios o liceos que permitan a todas y todos aprender, participar, progresar y desarrollar su potencial. Nuestra investigación mostró que un buen clima en la sala de clases previene el uso de este tipo de castigos, convirtiéndose en un elemento protector de las trayectorias educativas. Incorporemos la diferencia, seamos una sociedad garante del derecho de la niñez. Actuemos, busquemos las rutas, trabajemos, avancemos juntos hacia una educación más inclusiva. ¿Qué propones tú? Bueno, como ustedes pudieron ver, ese video resume los resultados de un proyecto de diseño mixto que realizamos a partir de preguntas que pudieron ser incorporadas a la prueba CIMSE, que es la prueba chilena que mide rendimiento académico. Y dimos cuenta cómo la convivencia escolar muchas veces se entendía de una forma no inclusiva y democrática, sino más bien disciplinaria y orientado al castigo que excluye a ciertos grupos, a ciertas otredades, que como veíamos son estudiantes varones, estudiantes específicamente con diagnóstico de síndrome de déficit atencional, que estudian en las escuelas PIE, en escuelas que tienen programas de integración escolar, que es la manera que en Chile ha ido resolviendo el problema de la atención a la diversidad, y que no propenden entonces ni a formas dialógicas de resolución de conflicto, ni a formas inclusivas de atender a la diversidad, pues están enmarcadas en un contexto que suele segregar a los estudiantes que tienen comportamientos, conductas o rendimientos que no son la norma esperada. En función de esas ideas, quiero compartir con ustedes ahora unas otras ideas en relación a la convivencia escolar entendida desde una perspectiva inclusiva y democrática, que es lo que junto a otras investigadoras de la Red Latinoamericana de Convivencia Escolar queremos promover y estamos investigando. Cuando hablamos de inclusión, nos referimos a esa matriz que tanto la UNESCO como Tony Booth y Melensko, Gerardo Cheguita, ¿cierto?, en España, han promovido en relación a la necesaria conjugación entre estos tres elementos, las prácticas, las culturas y las políticas. De alguna manera ahí hay una teoría orientada al cambio que nos señala que si pensamos la inclusión como un iceberg, en realidad lo que vemos, la punta, son pequeñas prácticas que orientan hacia la atención a la diversidad más allá de un reconocimiento, una valoración positiva, o sea, un convivir con la diferencia, y el informe de Lors nos llama desde hace ya varias décadas, nos insta, ¿cierto?, a trabajar por este fin, los objetivos de desarrollo sostenible también. Ahora, para poder cambiar las prácticas necesitamos cambiar la forma en que entendemos el problema, ¿cierto?, cuáles son nuestras concepciones, y de ahí también deriva la necesidad de cambiar las políticas, y por políticas nos referimos a políticas nacionales, a leyes, pero también a normativas, a reglamentos, a niveles distritales, incluso a las políticas, como puede ser cuántas veces es registrado, anotado un estudiante en Chile. Al menos existe el libro de clases donde a los estudiantes, si se portan mal, si tienen mal comportamiento, se les registra en este libro de clases, que ya a esta altura muchas veces es digital. Y tiene eso consecuencias para los estudiantes. Lo que nosotros evidenciamos a través de este proyecto Fondesit, que es de manera censal, por lo tanto pudimos estudiar y hacer un seguimiento a más de 300.000 estudiantes en Chile, es que aquellos estudiantes que reciben más
registros de anotaciones negativas en el libro de clase, eso tiene consecuencias no solamente para ellos en términos de menor rendimiento y de menor ingreso a educación superior, sino también para las escuelas. Es decir, las escuelas que aplican más este tipo de prácticas también tienen peor rendimiento y sus estudiantes en general ingresan con menor probabilidad a la educación superior. Por lo tanto, situados de una perspectiva de convivencia inclusiva democrática, nos tomamos del modelo de Cecilia Fierro y Patricia Carvajal para demostrar un poco el hecho de que la convivencia escolar a secas muchas veces nos lleva a una matriz muy autoritaria de convivencia escolar. Es decir, la convivencia escolar entendida como la aplicación de protocolos para hacer que los estudiantes cumplan las normas y sean muy obedientes y sus cuerpos sean dóciles y susceptibles de ser enseñados. Esa es un poco la matriz que teníamos antes, ¿cierto? Y de alguna manera el video, los primeros minutos dan cuenta de que incluso en Chile, así como en el resto de los países de América Latina y del mundo, antes el castigo corporal, por ejemplo, era aceptado y normalizado. Hoy día eso no existe como política, está normado, está prohibido de manera progresiva en los países de América Latina, no en todos, pero sí de manera progresiva en los últimos 10 años. Pero tenemos otras formas de castigo en la escuela, ¿no? Que son castigos que tienden a excluir a ciertos cuerpos, a ciertos estudiantes, y eso se contradice con los principios de una convivencia escolar inclusiva que reconozca la dignidad de todas las personas. Por ejemplo, dentro de los marcadores de identidad, con foco en cuidado, en valoración de la diversidad. También contraviene los principios de una convivencia democrática, donde la participación y la corresponsabilidad de la generación y seguimiento de acuerdos se reconoce que siempre va a haber conflicto, pero que del conflicto podemos todos crecer si es que logramos resolverlo de maneras dialógicas y pacíficas. Y ese es como el tercer elemento, ¿no? Que desde la perspectiva de las teorías de paz debiéramos avanzar hacia una paz duradera y no solamente la contención conductual o a la contención emocional como formas de evitar el conflicto o reducir su expresión violenta. Desde el Centro de Investigación para la Educación Inclusiva realizamos una investigación junto a Macarena Morales respecto de las perspectivas de gestión de la convivencia escolar. Nos dimos cuenta de que la convivencia escolar había aumentado en términos de las políticas orientadas a normar la convivencia escolar y o la violencia escolar en los países de América Latina y el Caribe durante los últimos 20 años. Entonces nos preguntamos a qué responde este fenómeno y qué está detrás de estas políticas. Todas obedecen a esa misma concepción cultural de por qué es necesario una ley, por ejemplo, sobre convivencia escolar. Nos preguntamos también cuáles son las estrategias que se propician, que se promueven desde estas políticas y cuáles son sus efectos. Aquí les muestro los resultados de la investigación que llevamos a cabo y que está publicado en la revista EPA del año 2018. Dimos cuenta de al menos 4 perspectivas grandes, gruesas, que sustentan el para qué y el por qué y también el cómo es que los países de América Latina y del Caribe han avanzado a tener normativas en relación a la convivencia escolar. Y ven ustedes que, y ahora en breves minutos les paso un poco a contar, ¿no? Qué es lo que encontramos. 4 grandes perspectivas. Una primera perspectiva que era democrática, en el sentido de que se invitaba desde las normativas legales. Aquí lo que hicimos fue hacer un análisis de contenido del principal documento con mayor actualidad, pero también con mayor carácter legal respecto de su aplicación en el respectivo país. Aquí tienen ustedes algunos ejemplos de los países que desde sus normativas legales mayores promovían una perspectiva más democrática, en el sentido de que la convivencia escolar está orientada a producir estudiantes como ciudadanos activos, críticos, una perspectiva, una convivencia muy ligada a ya sea educación cívica o educación para la ciudadanía, y donde las estrategias estaban muy enfocadas en fortalecer las estructuras de participación, por ejemplo, participación
representativa de los estudiantes en organismos colegiados, pero también en distintas formas y programas de educación para la paz, de educación para la ciudadanía. Fíjense ustedes que países como Colombia y Chile, en sus inicios, en los años 90, iniciaron, ¿cierto?, sus políticas desde una perspectiva democrática, en ambos casos como respuesta a la transición desde regímenes dictatoriales y en guerra hacia una transición hacia un país más democrático, pero con el tiempo esa evolución ha ido cambiando, un poco lo que nosotros queríamos mostrar, y estamos también en conversación con la Red Latinoamericana de Convivencia discutiendo estos temas. Una segunda perspectiva es la de seguridad ciudadana. Acá ha sido muy fuerte todo el efecto por una parte, el No Child Left Behind, pero también las políticas de tolerancia cero de Estados Unidos, que llaman a entender que es necesario promover el clima escolar, la convivencia escolar, para reducir los niveles de violencia escolar y para aumentar los niveles de seguridad en las escuelas, puesto que esto previene las trayectorias de algunos estudiantes que van hacia la cadena de ingreso al sistema penal y criminal. Es decir, que necesitamos trabajar la convivencia porque ese es un factor protector ante la posibilidad de que se genere una gran violencia en la escuela. Y aquí, si ustedes se fijan, las perspectivas son distintas. Las estrategias son distintas. En muchos de ellos, de estas políticas, lo que más se habla como estrategia es la necesidad de generar normativas y protocolos que gradúen las faltas entre las más leves, las graves y las gravísimas, en distintas formas de prevenir la violencia escolar y también en sistemas de denuncia. Eso existe, por ejemplo, en países como Bolivia, Cuba, República Dominicana. Lo cual, de alguna manera, se asemeja, pero también se distancia a la tercera perspectiva, que es la de salud mental infanto-juvenil, salud mental escolar, en la cual se entiende que la convivencia escolar es necesaria de trabajar porque es un factor protector ante los problemas de salud mental que pudiese tener la población en edad escolar. Y por lo tanto, aquí se trata de generar tamizajes para que permitan detectar a algunos estudiantes que pudiesen estar en riesgo, ya sea por situaciones de bullying concretamente, como víctimas, como agresores, y por lo tanto se generan sistemas de apoyo que muchas veces son intervenciones grupales orientadas a promover y generar comportamientos prosociales positivos en la línea de habilidades sociales, talleres de prosocialidad, etc. Y un poco la explicación de por qué es necesario es porque eso efectivamente es, si se hace lo más temprano posible y si se realiza de manera sistemática, tú con eso puedes prevenir la aparición de problemas de salud mental, no solo en los individuos, sino también a nivel de grupos curso, y eso con el tiempo también promueve la resiliencia de las escuelas, promueve también la resiliencia de los individuos en el sentido de no avanzar hacia formas, por ejemplo, de comportamiento en grupos de pandillas, ¿cierto?, de gangs, o en formas de consumo problemática de sustancias, de alcohol, etc. Esa es la tercera perspectiva que nosotros encontramos. La última, en la cual de alguna manera está situado nuestro país Chile, y por ejemplo, como les decía, algunos otros que han ido avanzando de una manera quizás no en los primeros párrafos que uno lee, no en las primeras páginas de esa normativa, pero sí concretamente en lo que uno ve que los países van haciendo en términos de estrategias más específicas, que tiene mucho que ver con la estandarización de los procesos, con generar estándares y con instalar sistemas de rendición de cuentas que tienen consecuencias que muchas veces son altas. En Chile son bastante altísimas para los países. En nuestro país, Chile, la convivencia escolar, y todos quienes trabajan en el sistema lo conocen, instaló la perspectiva managerialista basada en la nueva gestión pública, el nuevo public management, en la medida en que incorpora el indicador de clima de convivencia escolar, que es uno de los IDPS, Indicadores de Desarrollo Personal y Social, que mide la Agencia de Calidad, que es la que aplica este CIMSE, con consecuencias para los establecimientos. Entonces, aquí hay una lógica que también tiene que ver con graduación de faltas y sanciones, pero que obliga a los países los presiona para que instalen estas normativas de manera de no ser castigados.
También puede incluir algunos sistemas de incentivos para los países o para las escuelas que logran como cumplir los estándares en términos de qué entendemos por convivencia escolar. Como ven entonces, no es neutral, no puede ser neutral la manera en que hablemos de convivencia escolar. Porque si yo no le pongo un apellido, como por ejemplo convivencia escolar democrática, inclusiva, dado el carácter autoritario y también patriarcal de nuestros países, es muy probable, y así lo hemos ido constatando en nuestras investigaciones, tanto cualitativas como cuantitativas y de diseño mixto, que lo que se termina haciendo son formas de trabajar la convivencia escolar que más bien propenden hacia adaptar los castigos, que antes eran físicos, ya no lo son, a otras formas de castigo escolar, que restringe las posibilidades de participación de los estudiantes concretamente en la sala de clases, pero también restringe sus posibilidades de aprendizaje y de co-construir formas más dialógicas, más pacíficas de resolver los conflictos. Puesto en esa perspectiva y desde una mirada social ecológica, no podemos dejar de insistir en la idea de que tanto la violencia escolar como la convivencia escolar deben mirarse desde un marco complejo, sistémico, que evite la mirada individual y reduccionista. Un poco eso tenemos esa mirada cuando decimos que en realidad el problema son los estudiantes violentos que vienen de contextos violentos y con eso dejamos de ver, porque sí eso es una mirada sistémica, ¿no? Pero dejamos de ver cuáles son las barreras para poder participar y también cuáles son las posibilidades que tiene el contexto para modificar los comportamientos de las personas. Eso es lo que tienen estos modelos, que de alguna manera nos dicen el contexto sí importa. Y por eso el clima escolar y la convivencia escolar son importantes, porque en la medida en que uno incluso cambia un estudiante, ¿cierto?, de escenario educativo y uno ve que las conductas sí se van modificando. Y por lo tanto, desde ahí nos parece que es importante avanzar hacia un enfoque de escuela total. Este enfoque, conocido en la literatura inglesa, anglosajona como Whole School Approach, en realidad resume lo que es la gestión de la convivencia escolar basada en evidencias, que lo que viene a mostrarnos que para poder justamente dejar atrás una mirada excesivamente individual en la gestión de la convivencia escolar a través de la atención individual de estudiantes individuales que estimamos que son altamente disruptivos o violentos y generamos dispositivos de atención, de apoyo individual hacia ellos. Nosotros en Chile, les cuento, tenemos un sistema de acompañamiento psicosocial en las escuelas, en los centros educativos de enseñanza primaria y de enseñanza media, que se les conocen como duplas psicosociales. Suelen ser psicólogos, trabajadores sociales, que trabajan en las escuelas. Algunos de ellos son además miembros de los equipos de convivencia escolar. Otros de ellos trabajan en los programas de PIE, Programa de Integración Escolar, que atienden y apoyan a los estudiantes con diversos tipos de necesidad educativa específica. Pues bien, en Chile existen más de 9.000 psicólogos y psicólogas para atender a aproximadamente 12.000 establecimientos. Es decir, muchos colegios, escuelas y liceos cuentan con un psicólogo con permanencia parcial a jornada completa, a 44 horas. Y también existen alrededor de 3.000 trabajadores sociales. Todas las escuelas, por la Ley de Violencia Escolar del 2011, están obligadas a tener un encargado de convivencia escolar, que con el tiempo ha ido transitando de ser psicólogo a ser profesores, docentes de aula regular, que pasan a tener la función de encargado de convivencia escolar y que trabajan en equipo. Pues bien, eso está muy bien. El problema que tenemos, al menos en nuestro país, es que esta pirámide que ustedes la ven ahí está como de alguna manera invertida. ¿Invertida en qué sentido? Se supone que nosotros, desde un modelo escuela total, debiéramos centrar nuestros esfuerzos en la base de la pirámide y que de alguna manera se condice con la punta de abajo de ese iceberg de la inclusión, que es centrarnos en generar distintas formas de apoyo para todos los estudiantes que les permitan participar, tener la experiencia de vivir un buen currículum con profesores buenos
que además los acompañen, que los acojan, con clases que sean divertidas, entretenidas, donde vayan avanzando. O sea, el foco de la convivencia escolar en realidad es pedagógico, está en el currículum. Y eso es lo más protector que puede tener un estudiante en todos los niveles de enseñanza. Sin embargo, sí se reconoce que es necesario generar algún sistema de información que permita ir identificando aquellos grupos, ya sea grupos curso, a veces hay ciertos tramos de edad que es importante, sabemos que en bullying está concentrado en ciertas edades, ¿cierto? O algunos cursos específicos, algunas clases que de alguna manera necesitan un apoyo porque quizás hubo un estudiante que vivió un hecho traumático en su familia y entonces se afectó todo el curso y necesitamos generar un sistema de apoyo. Y que dentro de ese nivel, en realidad aquí estamos hablando de apoyos focalizados, que son menos totales, en el sentido que no es para la escuela completa, sino que requiere un nivel de intensidad mayor, con menor cobertura, y por eso es focalizado. Generalmente se enfoca en algunos grupos curso o algunos estudiantes que, por ejemplo, reciben más anotaciones negativas, son más enviados a inspectoría, y entonces eso genera una necesidad de identificar quiénes son, cuáles son sus características y qué tipo de apoyos podemos generar para ellos. Sabemos y reconocemos que algunos de esos estudiantes incluso pudiesen requerir más apoyo, y ahí es donde viene la atención individual. El problema de tener la pirámide invertida es que la atención individual es muy costosa, es muy cara, tiene un coste, en el sentido de que son profesionales que son más especializados y además la atención es más individual. Y por lo tanto, en términos de porcentaje, el 100% de los estudiantes debieran recibir acciones de promoción o, porque esto también viene del ámbito de la salud pública, ¿no? de prevención primaria. Ahora, alrededor de un 20% de los estudiantes pudiesen recibir apoyos focalizados, pero no más de un 5, máximo un 10% del estudiantado, pongámoslo en un mes o en un año escolar, debiese recibir atención individual si trabajamos el modelo de una manera sistemática en el tiempo. Esto es bastante parecido a lo que desde el modelo de convivencia escolar inclusiva, democrática y pacífica señalan Cecilia Fierro y Patricia Carvajal cuando nos hablan de los niveles de operación y las acciones a realizar. Es decir, que para poder avanzar a una acción transformativa de la convivencia escolar, que es lo que está en azul, a la base de la pirámide, necesitamos generar condiciones institucionales y organizacionales que permitan instalar esta idea de la paz duradera a través de prácticas concretas, como por ejemplo, generar sistemas de apoyo que reconozcan las diferencias que tenemos en términos de equidad de género, lo que en Chile se ha venido a llamar después del estallido social la educación no sexista, ¿cierto? O sea, un poco reconocer los efectos de una educación patriarcal y sexista sobre todos los estudiantes, no solamente sobre las mujeres o las identidades de género no binarias. Generar las condiciones para una mayor participación de los estudiantes, independiente de sus capacidades, independiente del nivel sociocultural de donde vengan, porque al final siempre son un poco los mismos estudiantes que terminan participando, ¿no? Los que tienen mejor lenguaje, los que provienen de contextos más favorecidos culturalmente, los que no tienen discapacidad, por ejemplo. Eso es avanzar en una perspectiva inclusiva, democrática, desde abajo, creando las condiciones y las estructuras para que eso sea posible. En un segundo nivel se encuentran las estrategias de formación que están dirigidas a la comunidad escolar, con un foco en algunos estudiantes, para desarrollar habilidades socioemocionales, y aquí podemos encontrar, por ejemplo, desde las estrategias de mediación escolar, ya sea de profesores hacia estudiantes o entre pares, entre estudiantes, los círculos de paz, distintas formas de promover, de generar ya estrategias más específicas orientadas a que se implementen en el aula y fuera del aula para manejar constructivamente los conflictos, de manera tal que nos permita superar esta tendencia que en nuestros países es muy fuerte, ¿cierto?, de tratar de generar una primera respuesta que es como de apagar incendios, porque como estamos siempre en la cúspide de la pirámide, tratando de dar respuesta inmediata a situaciones que alteran la convivencia escolar en el día a día,
como puede ser que un estudiante le pegó a otro, que un estudiante le pegó a un profesor, que un estudiante... Y entonces identificamos a esos estudiantes, generamos el dispositivo de apoyo individual. Bueno, eso no genera aprendizaje sistémico. Ese es el problema. No es que no se pueda hacer, no es que no se deba hacer, pero con algunos estudiantes que ya han pasado, por ejemplo, por estrategias de desarrollo de habilidades socioemocionales, en el cual ya se han desarrollado, por ejemplo, ya sea mediación, círculos de paz, son algunos ejemplos, ¿no? Pero que nos permite ir más allá de la aplicación severa de un reglamento, de tener solamente instalados los protocolos y de vez en cuando volver a actualizarlos de manera pseudo participativas. Acompañando, complementando esta normativa, esta aplicación de la normativa, que como lo señalé, tanto la perspectiva de seguridad ciudadana como managerialista están muy puestas en los protocolos, la normativa, son muy fuertes, al menos en mi país, sé que en Perú también. Acompañar las intervenciones formativas de formas de, por ejemplo, disciplina formativa, acompañar también de intervenciones más grupales respecto de cómo podemos generar y cómo podemos acompañar a los docentes de aula regular a resolver los conflictos primero en el aula, por ejemplo, normas de convivencia instaladas, conversadas y luego recordadas, en vez de que cada profesor lo haga a su manera. De eso estamos hablando cuando hablamos de gestión de la convivencia escolar. Lo que es muy parecido, análogo, a los sistemas de respuesta a la intervención para los que vienen del mundo de la educación especial, el Response to Intervention, está la idea de tener 3 niveles de apoyo. Un nivel central, nuclear, que es la pedagogía, lo instruccional para todos los estudiantes. Un segundo nivel focalizado en ciertos grupos específicos y un nivel final, el que ahí aparece como nivel 3, de atención individual. En concreto, y para ir finalizando, se trata de avanzar de una atención muy dirigida, muy individual, muy aislada, muy de apaga incendios, muy también competitiva entre establecimientos o entre profesionales, a un accionar más participativo, más articulado, más orientado a lo promocional, que permita un abordaje procesual, continuo, sistemático, multidireccional, multinivel y también intersectorial, ¿no? Cuando nos vamos a la última fase de la pirámide, necesitamos del intersector, de la atención, por ejemplo, concreta en las situaciones de salud mental que exceden también las posibilidades que tenemos las comunidades escolares para dar respuesta. Nosotros acá en Chile hemos trabajado bastante con el Ministerio de Educación y entre distintos investigadores en generar esa idea. Lo que nos ha permitido acompañar al Ministerio de Educación en términos de impacto en la política educativa, diseñando e implementando un programa de convivencia escolar que hoy día se llama Convivir se aprende. El año pasado era el programa territorial de convivencia escolar y atención en crisis, ante el aumento de las situaciones de violencia escolar que vivió nuestro país post-pandemia. Quisiera finalizar compartiendo con ustedes este link, recursos.paces.cl, donde, y el Instagram también de Paces, donde compartimos continuamente distintas herramientas que vamos desarrollando para profesionales de la educación, para docentes y comunidades escolares. Este es un ejemplo. Convivir mejor juntos es el desarrollo de recursos, herramientas, estrategias para la prevención del bullying desde la sala de clases, en la cual generamos una manera para que los profesores pudiesen trabajar en el nivel promocional todo lo que hemos conversado, formas más dialógicas, más inclusivas, más democráticas, resolver los conflictos, teniendo como estímulo los resultados de un concurso que hicimos con estudiantes de nivel primaria y secundaria, donde los invitamos, esa era la pregunta, ¿qué harías tú para convivir mejor juntos? Y los estudiantes entregaron dibujos, afiches, canciones, que nosotros hemos transformado en material educativo para que puedan trabajar el profesorado y también los profesionales de apoyo psicosocial en los centros educativos. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Verónica. Muchas gracias, muy, muy interesante lo que nos has comentado y, de hecho, bueno, pues nosotros que tenemos también presencia en diferentes países de Latinoamérica con más o menos intensidad, la verdad es que esta era una oportunidad fantástica para poder escuchar, ¿no?, de una experta como tú en aquellos países, ¿no?,
bueno, pues cuál es la realidad que se enfrenta. Yo he tomado muchas notas porque, de hecho, en el máster, de hecho, que yo dirijo sobre prevención y mediación de conflictos en entornos educativos, tenemos una perspectiva muy, bueno, pues muy en consonancia con cuestiones que estás planteando. Me gustaría, en primer lugar, animar a las personas que han asistido para que aprovechen, ya que te tenemos aquí, para lanzar sus preguntas. Y si no, a mí me gustaría, bueno, pues a lo mejor reflexionar juntas o que pudieras compartir con nosotros también alguna cuestión que a mí me surgía, ¿no? Mientras tanto, si vemos si alguien se anima, aunque la verdad es que es una exposición muy, muy completa, y muchísimas gracias también por todos esos recursos que estoy segura de que van a resultar de muchísimo interés y de muchísima utilidad. Hay un aspecto que para mí me ha fascinado, quizás por conexión directa, que es como planteabas, ¿no? Esta convivencia escolar y esta inclusión escolar desde esa perspectiva sistémica y desde esa perspectiva ecológica, ¿no? Para nosotros, de hecho, nuestro máster está planteado desde esa perspectiva ecológica porque, desde luego, el contexto, claro que importa, ¿no? Es sin duda. Y una reflexión o una pregunta que yo me hacía o me gustaría compartir contigo también para conocer si tal vez por vuestra parte consideráis también posible trabajo con unidades familiares o con algún otro agente educativo que no está directamente en el centro o directamente implicado en el día a día del aula, al menos de eso, ¿no? De manera directa, porque implicados seguro que están. Yo creo que para nosotros, yo también puse lo de la mediación porque efectivamente son estrategias que son muy importantes de considerar en toda como formación en convivencia escolar, ¿no? Porque nos entregan estrategias muy concretas y que también propician poder avanzar hacia una forma de resolución más como positiva de los conflictos. Nosotros trabajamos acá en Chile con algunos establecimientos, algunos centros educativos que llevan muchos años pasando de una estrategia radioescolar a luego mediación de profesores, estudiantes, luego entre pares, y de luego los pares se forman a sí mismos, y me parece que es como altamente como propicioso. Ahora, en esa mediación también, un poco por eso te lo señalé, Noemí, porque me parece que puede ser eso, puede ser las culturas de paz, o sea, aquí no hay una receta única, pero sí hay ciertos ingredientes que uno pone, como esta visión sistémica, ecológica, que nos permite entender que el contexto importa, ¿cierto? Si cambiamos el contexto, cambian las conductas. En esta escuela estoy pensando concretamente en el colegio Arauco de Quillota, en la ciudad de Quillota, que es aquí acá en la quinta región de Chile. Ellos también han avanzado a trabajar estos temas con la familia, con los apoderados. Porque no sé si allá en España, pero acá hemos ido evidenciando post pandemia conflictos que van ocurriendo entre las familias, los tutores legales, que acá llamamos los apoderados, es decir, quién es el tutor legal en la escuela, puede ser padre, madre o un cuidador, entre apoderados y docentes, que a veces incluso llegan a un punto ¿cierto? de expresión violenta de un conflicto. Y entonces también la estrategia de mediación se ha venido trabajando para con los apoderados, pero eso sigue siendo el 1 a 1 y es muy casuístico. Entonces, lo que nosotros hemos tratado de avanzar dentro de un contexto de que en realidad para muchos establecimientos la familia es vista como muy afuera de la escuela, y para muchos sobre todo en sectores más socioeconómicamente más pobres, los ven como no un aliado, más bien una suerte de enemigo de la escuela. Y eso es un juicio, ¿cierto? Un prejuicio que se transforma en juicio muy, muy difícil de trabajar. Y entonces, junto, por ejemplo, a investigadores de Australia, venimos trabajando la idea de los fondos de conocimiento que permitan, me voy abajo de la pirámide, que permitan alterar, transformar las condiciones para que las familias se sientan más acogidas. ¿Qué quiere decir eso? Cuando tú trabajas desde los funds of knowledge, o sea, los fondos de conocimiento, lo que tú estás reconociendo es que
todos tenemos conocimientos culturales y no solamente el conocimiento curricular disciplinar es el más importante o es la única verdad, porque los padres, independientes de sus condiciones, también tienen cultura y tienen conocimientos culturales que es necesario incorporar a la escuela y a las prácticas de enseñanza-aprendizaje. Si hacemos eso, entonces, por ejemplo, podemos traer a la familia que trabaja en construcción para la clase de matemática o en física para medir, y claro, tú vas cambiando de alguna manera esa forma. Cuando hemos hecho algún estudio, investigación respecto de prácticas de aula inclusiva, nos hemos dado cuenta que cuando los profesores señalan que ellos son inclusivos en el aula, lo que muchas veces hacen es, además de hacer estrategias de innovación pedagógica, incorporan a las familias. ¿Y cómo las incorporan? Pueden ser, por ejemplo, sobre todo esto es en enseñanza primaria, que vengan al establecimiento y generan con ellos círculos de lectura o trabajan como en trabajos grupales, como mesas de trabajo. Entonces cada apoderado trae lo que él sabe hacer y los estudiantes o hacen ferias como ferias científicas o ferias de trabajo también, y eso es una manera de incorporar a los apoderados concretamente al currículum, y con eso tú estás promoviendo, haciendo muchísimo a nivel de la promoción, y por lo tanto de una gestión de la convivencia inclusiva democrática. Otra estrategia que hemos visto y que hemos acompañado a hacer es mejorar transformativamente las reuniones de padre, madre, apoderado. Me imagino que allá, como en todos los países, de vez en cuando los padres de familia, las madres de familia o los cuidadores tienen que venir a la escuela y nos sientan y nos retan, ¿no? O sea, nos ofrecen otra forma de, si tú quieres, castigo simbólico, de por qué no hacemos las cosas, todo lo que está mal en el colegio, y en realidad no generamos instancias en que podamos hablar de nosotros mismos en relación al cuidado y la educación de nuestros hijos. Cuando tú incorporas una visión desde los fondos de conocimiento, puedes traer algo muy cultural, como puede ser, por ejemplo, la once chilena. En Chile tomamos once, eso quiere decir que entre 4 y 6 de la tarde se come pan con palta, aguacate, con un tecito, ¿cierto? Y eso nosotros lo hemos visto que establecimientos que empiezan a trabajar con esta idea de los fondos de conocimiento muchas veces transforman las reuniones de apoderados en una once. Y una once nos permite generar un ambiente más familiar, más de acogida, donde podemos hablar de las distintas como problemáticas que tienen nuestros hijos e hijas. Hay otra forma que tiene que ver con las prácticas de acogida y bienvenida al inicio del año escolar, traer a los apoderados también, un poco todo eso que de alguna manera va generando comunidad. Y entonces eso te abre la barrera de lo que está dentro y lo que está afuera, ¿cierto? Te invita a una perspectiva más comunitaria. Hemos visto también algunos establecimientos que avanzan a traer líderes comunitarios del barrio, del entorno, algunas de ellas mujeres, por ejemplo, lideresas para trabajar la idea de enfoque de género, educación no sexista, entonces traen a las lideresas de la comunidad del entorno para nuevamente trabajar desde la base. Bueno, muy interesante, muchas gracias por compartir todo esto. Nosotros, solamente por añadir una cosita, que quiero dar paso a una pregunta que han planteado en el chat. Justo una de las cosas por las que tratamos de trabajar es por construir una alianza de cuidados, ¿no? Familia-escuela. Familia que es, como bien dices, padres, madres, tutores legales o apoyos naturales, porque a veces es un apoyo natural. Y quería trasladarte una pregunta que nos hace Diego Mansilla y comenta, leo literal, ¿han logrado levantar información respecto del impacto del plan de formación ciudadana en la convivencia escolar en Chile? Es una buena pregunta. ¿Ha habido alguna investigación respecto del plan de formación ciudadana? El contexto es que Chile creó una ley y una normativa hace poco que obliga a los establecimientos a contar con un plan de formación ciudadana, y eso también es supervisado por el Ministerio de Educación. Lo que se sabe es que esos planes de formación ciudadana se acercan aún todavía más a una educación cívica, es decir, que sepamos, ¿cierto?, cuáles son los órganos de gobierno, el Parlamento, etcétera, que a una
vivencia de la ciudadanía, propiamente tal. Y una vivencia de la ciudadanía en la escuela es una convivencia escolar democrática, en concreto, ¿cierto? Entonces, la poca investigación que ha habido nos demuestra eso, Diego, que en realidad es más todavía una suerte de educación cívica que una vivencia real, corporeizada de la ciudadanía. Y que en los casos en que se acerca más, en realidad lo que... mira, hay muchísima investigación en Chile de distintas disciplinas, de distintos centros, que todos llegan a un punto crítico, que es una pseudo participación, distintas formas de hacer como que hacemos que los estudiantes participen, pero en realidad no participan, porque o pedimos solo a algunos estudiantes que tomen decisiones, que son como los líderes positivos, no el resto, no los inmigrantes, no los estudiantes con discapacidad, o generamos decisiones, como por ejemplo decidir sobre un órgano de gobierno, como puede ser el centro estudiante. Acá hay ejemplos, que yo soy profesora también del área de psicología educativa, y tenemos ejemplos concretos de que tienen que hacer una intervención, y la intervención este año va a ser qué hacemos con el centro estudiante. ¿Y ahí qué pasó? El centro estudiante fue elegido democráticamente el año pasado, pero ahora no existe. ¿Por qué no existe? Porque a la directora no le gustó. ¿Por qué no? Porque no eran los estudiantes de su agrado. O sea, es una forma bastante autoritaria de ejercer la convivencia escolar, ¿no? Entonces, el adultocentrismo es el nudo crítico que explica el por qué no logramos avanzar hacia formas más auténticas en la escala de Hart o desde Lundy, que permitan dar voz, audiencia y formas como más reales, más auténticas, es decir, que lo que los estudiantes decidan se haga concretamente y se generen las condiciones, los recursos para hacer eso. Fenomenal, muchas gracias. Voy a formular una última pregunta para no pasarnos de tiempo y usar. Jimena Araya dice: hola, gracias por el espacio. Quería consultar cómo generar intervenciones que apunten a la convivencia escolar democrática en comunidades escolares con alta vulnerabilidad socioeconómica, donde los docentes tienen poco tiempo disponible para concientizar respecto a esta temática y donde se evidencia una desvinculación de los padres de las trayectorias educativas de sus hijos. ¿Cómo comprometer a la comunidad para promover esta convivencia y cómo poder evaluar sus avances? Creo que es una pregunta compleja y amplia. Es la pregunta del millón, claro que sí. Nosotros tenemos algunas sistematización de experiencias que eso ha ido ocurriendo. Acá en la región de Valparaíso, si ingresan a ese link, recursos.paces.sl, creo que todavía están disponibles algunos videos, como un poco para responder a esa pregunta, desde el decir, mira, sabemos que se hace, que las comunidades lo hacen, sabemos que es difícil. Como mostraba el video de la investigación Fondesi que realicé, que terminó este año, en realidad quienes más reciben las prácticas de disciplina punitiva son estudiantes que, además de esas características como individuales, sus padres, progenitores o quien contestó ese cuestionario SIMSE señala que educarse es una pérdida de tiempo. O sea, eso ya te demuestra como la distancia social-cultural en la línea de Bourdieu, ¿cierto? De cómo la escuela también reproduce la exclusión, porque entonces le estás aplicando más castigo a quien ya está bastante distanciado respecto de los códigos lingüísticos que utilizamos y de las expectativas educacionales que eso genera. Entonces, para poder avanzar a esa pregunta del millón, que es como cuando se dan todas esas condiciones, que es vulnerabilidad, trayectorias que son más frágiles, profesores que no tienen tiempo, que están altamente presionados también, a lo menos en los países que tenemos estas políticas de estandarización con rendición de altas, están muy presionados a rendir bien en la prueba SIMSE, en matemáticas, lenguaje y ciencia. Entonces, esos son los high stakes, las áreas de alto riesgo que se priorizan en desmedro de otras áreas o de otras formas de formación integral. Yo creo que una respuesta que viene de sistematizar las experiencias nuevamente, cualitativamente o audiovisualmente también, tiene que ver con la generación de comunidades profesionales y de aprendizaje entre docentes. O sea, un docente no lo puede hacer sola, ni solo, pero es cuando se generan las reflexiones pedagógicas y hay apoyo del equipo directivo. Muchas veces ocurre cuando, por ejemplo, un docente pasa a ser la directora, el director del centro educativo, como que eso cambia, ¿no? De alguna manera hay un mayor empoderamiento que permita a los establecimientos ir
creando estas condiciones, porque cuando uno habla con los profes, lo tienen bastante claro, cuál es la manera en crear estas condiciones, y muchas veces tiene que ver con cambiar la relación entre docentes, cambiar la relación autoritaria que tienen los directivos con los docentes, primero, antes de avanzar hacia los estudiantes. Entonces, eso creo que es algo que nos ha ido demostrando como la experiencia de acompañar establecimientos. El foco puesto en el bienestar de los docentes cambia bastante el tiempo en que transcurre, en que esas estrategias también se vuelcan hacia los estudiantes. Entonces, y eso tiene que ver, Noemí, con como pensarse que la convivencia escolar, cuando hablamos ecológica y sistémica y sistemática, quiere decir que la convivencia escolar no es solamente de los estudiantes entre los estudiantes, sino que también entre y respecto de los adultos de la escuela. Si logramos cambiar las condiciones para generar una convivencia más democrática, inclusiva entre los adultos que conviven en la escuela, eso repercute después en los estudiantes. Sin lugar a dudas, estoy completamente de acuerdo contigo. Verónica, muchísimas gracias de nuevo. Gracias también a las personas que han conectado y que han asistido desde diversos lugares. Si me permites, me gustaría mucho rescatar una pequeña idea que has planteado y que me parece de muchísimo interés, ¿no? Y que es que hemos avanzado mucho desde esa eliminación del castigo físico, que aquí también fue algo completamente aceptado, pero desde luego tenemos mucho trabajo todavía que hacer para alcanzar esa paz duradera, ¿no? de la que tú también hablabas. De nuevo, gracias. Te envío un abrazo fuerte desde España y, bueno, pues esperamos que podamos encontrarnos pronto de nuevo. Muchísimas gracias a todos los asistentes. Muchísimas gracias a ti y gracias a todos.